Lo que no entienden básicamente o no quieren aceptar muchos es que fue engendrado por el Padre, ¿no? Que tiene un origen. Porque por ser hijo tiene su misma naturaleza y al Padre le da su misma vida. Una vida que, cuidado, alguien es derivada. No. Es esta vida original. Hay un punto de partida en el que Cristo es engendrado del Padre, sale del Padre. Cristo nunca declaró acerca de sí mismo que Él era Dios. Nunca lo hizo. Él declaró todo el tiempo que Él es el Hijo de Dios. Así que el testimonio que Jesucristo mismo da de sí mismo es que fue engendrado por el Padre en la eternidad antes de que todo fuese creado. Hay una guerra espiritual en los días de hoy. Hay un grupo que predica que Cristo tiene un origen y que es engendrado literalmente por el Padre allá en la eternidad. Hay otro grupo que predica que Cristo es eterno y que no fue engendrado y es autoexistente. ¿Cuál de los dos grupos tendrá la verdad? El día de hoy nos vamos a basar en lo que dice la palabra de Dios en cuanto al tema de la eternidad de nuestro Salvador. Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Este es el tema número 13 de esta serie de estudios, la cual estamos tocando la deidad. Y estamos viendo a Cristo primeramente, estamos estudiando su eternidad y estamos refutando esa idea, la cual nos dice que Cristo es hijo literal, o sea que salió del Padre. Y vamos a tomar ejemplos de algunas personas que se han desviado de la verdad. Pero primeramente vamos a orar para pedir la dirección de Dios y para que su Espíritu nos guíe en este estudio. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes mediante el Espíritu Santo para que podamos comprender la sana doctrina y así poder predicarlo como verdad presente. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Primeramente quiero aclarar que en este canal no juzgamos el carácter de las personas, solamente desenmascaramos la mentira y la falsedad. Voy a poner los videos de estos hombres que he puesto al principio en la introducción, no para juzgar su carácter, sino para poder ver la falsa enseñanza que estos hombres están predicando, porque ellos dicen ser de la verdad presente, que predican el mensaje de los 3 ángeles, y son adventistas del séptimo día, pero tristemente están fallando en un punto tan importante, la cual si fallamos en ese punto, todas las doctrinas adventistas se caen, todos nuestros pilares se derrumban si estamos fallando en el tema de la deidad. Por eso voy a poner los fragmentos de estos videos desenmascarando la falsedad, y así para prevalecer la verdad. Pero antes de poder adentrarnos directamente a los videos como tal, vamos a poner la base bíblica y la base del espíritu de profecía para poder entender el tema. Primeramente vamos a ir al Nuevo Testamento, a 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 19. Vamos a entender esta cita bíblica. 2 Corintios 5, 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esta cita? Quiere decir que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo, así como nos dice en Colosenses 2:9. Y eso nos quiere decir que Cristo estaba ofreciendo su vida como sacrificio al morir por nosotros, porque en el mismo capítulo nos dice, en el verso 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Así nos salvó Cristo Jesús, siendo participante de la naturaleza divina, nuestro Salvador. Por eso el Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo. Estaba en Cristo. Y recordemos esta cita porque nos va a servir más adelante para poder entender el tema de la deidad. Vamos a leer directamente Patriarcas y Profetas para poder empezar este estudio. Vamos a ir al capítulo 32, la cual titula La Ley y los 2 Pactos. Y doy lectura en la página 336, el párrafo 4. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo,
no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5, el verso 19. Juan, el capítulo 1, el verso 14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero la Biblia no nos dice que desde ese momento Cristo se manifestó. Cristo se manifestó desde el Antiguo Testamento. Como nos dice aquí, siempre había sido la revelación de Cristo poder manifestarse ante su pueblo desde los días de antaño. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice el espíritu de profecía. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora remediara al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Cristo era el fundamento y el centro de los sacrificios, porque muy bien sabemos que el plan de redención se hizo antes de la fundación del mundo, y así Dios le manifestó a Adán y a sus generaciones que puedan sacrificar corderos. Ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús, que un día moriría por nuestros pecados. Entonces, como nos dice el escrito, Dios había puesto en manos de Cristo toda la obra mediadora. Toda su obra había puesto en las manos de Cristo Jesús. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Comprendieron el Evangelio, buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo. Fue Cristo Jesús quien se presentó ante Adán, se presentó ante Noé, ante Isaac, ante Abraham, ante Jacob. Se presentó ante Moisés en la zarza ardiente para explicarles el plan de redención. Solamente recordemos cómo Dios le explicó a Abraham cómo sería el plan de redención en la prueba que Abraham tuvo que pasar al sacrificar a Isaac. Entonces hablaron los profetas y los patriarcas en el Antiguo Testamento directamente con Cristo Jesús. Y vamos a seguir leyendo. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y quien, velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y entregó a Moisés esa ley grabada en las tablas de piedra. Cristo no solamente era la columna de nube, no solamente era la columna de fuego, sino que Él había dado su santa ley a su pueblo. Obviamente aquí dice la ley de su Padre, porque Cristo siempre había sido el Hijo de Dios. Siempre lo había sido. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya era Hijo de Dios, pero no Hijo de Dios como un padre engendra a su hijo. No lo entendamos de esa manera, sino Hijo de Dios por el pacto eterno, que lo hemos avanzado en toda esta sección de esta temática, hablando sobre la eternidad de Cristo. Si Cristo es uno con el Padre, entonces también es su ley. Y para entender más a su detalle, vamos a ir al capítulo 27, la cual titula La ley dada a Israel. Y vamos a leer la página 277, el párrafo 5, el comentario del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos dice la pluma inspirada. En este primer mandamiento, Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Hemos leído en la página 336 de Patriarcas y Profetas que Cristo dio su ley
a su pueblo. Y el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el comentario de la mensajera del Señor nos dice que ese primer mandamiento lo daba Jehová, el Eterno, el que tiene existencia propia. Y Cristo está dando su santa ley. Cristo es Jehová, Cristo es Dios, Él tiene existencia propia, Él no es creado, Él no es engendrado por nadie, porque tiene vida original. Entonces, si analizamos las citas, podemos ver que aquella doctrina, la cual nos dice que Cristo es engendrado literalmente por el Padre, no solamente ataca a Cristo Jesús, sino también ataca a la ley de Dios. Está diciendo que la ley tiene un inicio y tiene un origen. Y así como nos dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el mismo libro, la página 32, el párrafo 1 nos dice, la ley de Dios es tan santa como Él mismo, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. La ley de Dios es el reflejo de su carácter, es la expresión de amor y sabiduría de Dios. Entonces, aquellos que predican que Cristo tuvo un origen al ser engendrado, están diciendo que desde ese momento Dios tuvo amor, Dios tuvo sabiduría. Eso están diciendo. O sea que antes que Cristo no fuera engendrado, Dios no era sabio y Dios no tenía amor. Porque recordemos que Cristo es engendrado según ellos. Entonces, al ser engendrado, también la ley de Dios no existía como tal, porque Cristo es la manifestación de su santa ley, pero si Él estaba dentro del Padre, entonces la ley como tal no existía. Y desde ese momento que Cristo fue engendrado, desde ese momento existió la ley. Así lo interpretaríamos si fuera de esa manera, si realmente predicaríamos de un engendramiento literal. Pero el primer mandamiento mismo nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la mensajera del Señor escribe, Jehová el Eterno, el que tiene existencia propia. Y uno que tiene existencia propia no es engendrado por nadie. Y Cristo es aquel Jehová. Y así como Cristo entregó su santa ley, es como lo diera el Padre también, porque el Padre tiene existencia propia y también es Jehová. Y vamos a leer también esta cita de Letters and Manuscripts, el volumen 14, el manuscrito 77 del año 1899, el párrafo 21. La divinidad resplandeció a través de la humanidad en una luz suavizante y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, que es la transcripción de su carácter. Ahí está tan claro el escrito. Cristo era la encarnación de la ley de Dios. Y vamos a volver a recalcar, si decimos que Cristo tuvo un origen, entonces también digamos que la ley de Dios tiene un origen. Eso tenemos que decir si creemos en la doctrina antitrinitaria. Entonces vamos a ver que todos aquellos que predican de un engendramiento literal están en contra de la ley de Dios, están en contra del plan de redención y están en contra del evangelio en sí. Por eso es muy peligroso poder adentrarse a esa doctrina falsa que estos hombres predican. Y ahora voy a poner el primer ejemplo de este predicador que distorsiona Proverbios, el capítulo 8, del verso 22 en adelante. Voy a poner el fragmento para que ustedes puedan cerciorarse. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Y menciona así porque aquí bíblicamente se está refiriendo a la sabiduría. Pero sépase que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, menciona que Cristo es la sabiduría de Dios. Así que si es la Biblia interpretándose a sí misma, entiéndase entonces de que esta sabiduría que fue engendrada, ¿sí? Esta sabiduría de Dios que fue engendrada, pues no puede ser de otra manera que el Hijo unigénito y engendrado del Padre, porque Cristo es la sabiduría de Dios.
El tema de Proverbios, el capítulo 8, lo hemos estudiado en el canal. Está en el tema que titula Proverbios 8:22 en adelante y Miqueas 5:2 no nos dice que Cristo fue engendrado. En ese tema nosotros podemos encontrar estos versos, así explicando más a su detalle. Pero ahora no está de más poder explicarlo, porque como hemos escuchado de Carlo Cabello, él dice, ahí muy bien la Biblia nos dice que Cristo es engendrado. Y 1 Corintios el apóstol Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces la Biblia se explica a sí misma. Cristo es engendrado allá en la eternidad. Así dice él. Y no solamente él, sino todos aquellos quienes creen que Cristo es engendrado literalmente, negando su eternidad. Pero vamos a analizar la cita para poder entender su contexto. Y así para no sacar una idea errónea y una idea humana. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 24. Ahí está tan claro lo que nos dice el apóstol Pablo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo está hablando en el contexto de los judíos y los griegos. Ellos no querían aceptar la salvación por medio de Cristo. Ellos decían que era locura aquellos que aceptaban la salvación. Los mismos judíos habían crucificado a Cristo y los griegos no creían en el Salvador. Por eso el apóstol Pablo dice, locura es la cruz de Cristo para aquellos quienes no aceptan el Evangelio. Pero si aquel judío y aquel griego se aceptaran a Cristo, entonces el Señor los recibiría. Por eso dice el apóstol Pablo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y para poder entender mejor, vamos a ir a 3 textos anteriores. En 1 Corintios 1:21, la cual nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios había dado esa sabiduría para que el hombre pueda comprender el plan de redención, pero el mundo no conoció a Dios porque no supo valorar esa sabiduría que Dios da a los seres humanos. Y aquí el apóstol Pablo menciona, mediante esa sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquí podemos ver que la sabiduría representa a Cristo Jesús. Lo representa porque muy bien dice, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Pero alguno dirá, entonces si Cristo representa la sabiduría, y en Proverbios 8 me dice Salomón que la sabiduría ha sido engendrada, entonces yo concluyo que Cristo es engendrado allá en la eternidad. Muchos podrían hacer esa similitud como lo ha hecho Carlo Cabello, pero realmente no podemos hacer eso, queridos amigos y hermanos. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Porque Salomón está escribiendo una poesía, y la poesía no podemos tomarlo como literal. Vamos a ir a Proverbios el capítulo 8 para poder comprender. Proverbios el capítulo 8, el verso 12 nos dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí está hablando la sabiduría en primera persona y está hablando como si fuera una mujer, porque ahí se utiliza el género femenino, fui engendrada. Pero realmente la sabiduría no es una persona y no es una mujer. Entonces concluimos que Salomón está escribiendo una poesía alegóricamente, figurativamente. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a ir a Proverbios el capítulo 8, el verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. ¿Qué quiere decir el pasaje? Que Jehová tenía a la sabiduría, que Jehová adquiría a la sabiduría, que siempre estaba con él antes de sus obras y que eternamente tenía el principado antes de la tierra. Ahora no podemos tomar esa sabiduría
como si fuera literal, que en un momento no existía y que después comenzó a existir. Aquí está hablando, como ya hemos mencionado, simbólicamente, que la sabiduría siempre estaba con Dios y que por medio de esa sabiduría Dios había creado este mundo. Primeramente tenemos que entender esa cuestión. Y segundo, la palabra poseía no significa que la sabiduría estaba dentro del Padre y después es engendrada, o sea que sale, o que la sabiduría es creada. No lo entendemos de esa manera. Y peor aún, no entendemos que Cristo estaba dentro del Padre y después sale. No lo entendemos de esa manera. Pero este hombre sí lo entiende de esa manera. Vamos a escuchar la explicación. Jehová me poseía en el principio de su camino. ¿Sí? Aquí hay un relacionamiento muy íntimo de estar un ser dentro de otro ser. Y vamos a ver que esa relación entre el Padre y el Hijo es de un ser para otro y del otro para con el primero. Él explica diciendo que la palabra poseía significa estar un ser dentro de otro ser. Pero esa explicación no nos da la Biblia. Muy bien estamos viendo que está hablando Salomón en un sentido poético, en un poema hebreo, y no podemos tomarlo literal. Y como ya hemos mencionado, la palabra poseía es la palabra kanani en hebreo, la cual quiere decir adquirir, poseer, crear o engendrar. En Génesis 4:1 se utiliza en un sentido figurativo. Y voy a poner textos para poder entender que en otros pasajes también se utiliza esta palabra. Por ejemplo, en Génesis 14:19, el Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Ahí Moisés utiliza la misma palabra que se utiliza en Proverbios 8:22. Salmo 139, el verso 13. Tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Ahí el salmista también escribe con la misma palabra, la palabra formaste, que se puede interpretar como crear o formar. Pero en hebreo se utiliza dos palabras para poder crear o para engendrar. La primera palabra es la palabra bara y la segunda es la palabra yalat. Y ni una de estas dos palabras se utiliza en Proverbios el capítulo 8, el verso 22. La palabra es kanani en Proverbios 8:22. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra del Señor. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ya hemos mencionado que no podemos tomar Proverbios 8:24 como literal, porque si lo tomamos como literal, entonces podríamos entrar en una blasfemia. Y les voy a explicar por qué. Aquí Salomón está hablando alegóricamente que la sabiduría estaba con Dios. Pero al decir engendrada, no quiere decir que en un momento sale del Padre o que en un momento Dios crea a la sabiduría. Si fuera así, entonces, antes que Dios creara a la sabiduría, Dios no era sabio. Dios no tenía sabiduría antes de crear a la sabiduría. Entonces es ilógico tomar Proverbios el capítulo 8 para poder decir que la sabiduría es creada. Si nosotros decimos que Cristo es creado, estamos diciendo que en un momento no existía. Y si decimos que Cristo es engendrado, estamos diciendo que en un momento tampoco existía. Pero los antitrinitarios dirán, pero estaba dentro del Padre, siempre existía. Pero al estar dentro del Padre, entonces Él no tenía pensamiento como tal. No tenía palabra como tal, no podía hablar con el Padre. Entonces se cae todo el argumento antitrinitario al poder explicar Proverbios el capítulo 8, que está hablando de su preexistencia y no nos está hablando de sus orígenes ontológicos. Recordemos que es una poesía y para poder entender la poesía tenemos que ir a Proverbios el capítulo 1, el verso 20. Vamos a entender más a su detalle que la poesía no se toma literal. Proverbios 1:20, la cual dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones.
Aquí está hablando la sabiduría como si fuera una persona que está clamando, pero no lo entendemos que la sabiduría es una persona y que está hablando en las plazas literalmente. Eso no nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que la sabiduría es tan importante que todos podemos adquirirlo, no solamente los hombres que tienen posesiones o que han estudiado una carrera universitaria, sino todos podemos adquirir la sabiduría si lo pedimos a Dios. Así como dice Santiago, el capítulo 1, el verso 5, que si realmente pedimos sabiduría a Dios, Él nos va a dar sabiduría. Ese es el mensaje de Salomón. Y como es una poesía, no podemos tomar esa poesía literalmente, que la sabiduría es una persona. Vamos a otro ejemplo. Vamos a Proverbios, el capítulo 4, el verso 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Aquí estamos viendo que la sabiduría, todos podemos adquirirlo si le pedimos a Dios. Pero no podemos abrazar directamente a la sabiduría, a una persona que es sabiduría. No podemos, porque el texto es una poesía y está hablando Salomón alegóricamente, simbólicamente. Por eso podemos ver que Proverbios 8 también es lo propio, se aplica la misma esencia, queridos amigos y hermanos. Si queremos aplicarlo literalmente, como los antitrinitarios, tenemos que afirmar que antes que Dios engendre o conciba a la sabiduría, Dios no tenía sabiduría. Y también tenemos que afirmar que hubo un momento que Dios no era sabio. Y también tenemos que afirmar que Dios no era perfecto eternamente, sino que habría adquirido cualidades con el tiempo. Pero esto es contradecir la Biblia. Romanos 16:27 nos dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y Salmo 147, el verso 5 nos dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. De esa manera entendemos la palabra de Dios. Hay muchos evangélicos que predican que Cristo, al mencionar la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, Él enseñó qué es lo que acontece después de la muerte. Y ellos predican que el alma es inmortal, que el alma se va al cielo o se va al infierno, directamente después de la muerte. Si realmente nosotros vemos lo que nos dice la Biblia en cuanto a la muerte, podemos ver que la muerte es un sueño, y que el mismo Salomón en Eclesiastés 9:5 escribió que los muertos no saben nada. Entonces, ¿por qué estoy tomando este ejemplo? Los antitrinitarios están sacando fuera de contexto lo que no se debe sacar fuera de contexto. Es una poesía. No podemos sacar los detalles para formar una doctrina. Lo propio pasa con Lucas 16. No podemos sacar las palabras de Cristo, los detalles, para formar una doctrina, porque Cristo está relatando una parábola. Se aplica de la misma manera, queridos amigos y hermanos. Ahora vamos a ir al interlineal para poder probar lo que estamos diciendo. Ahí tú ves las palabras en hebreo. Y ahí vemos la palabra que recalqué, la palabra cholalti o julalti. Esa palabra se utiliza en hebreo, que en nuestras Biblias se traduce como engendrada. Viene de la raíz chalal, que puede significar fui formada, fui engendrada o incluso fui revelada. Pero si nos vamos al interlineal del K-Logos en internet, nos muestra cómo lo traduce. Fui dada a luz. Y ahí vemos el numeral arriba de la palabra en hebreo, el numeral 2342. Y si nos vamos al diccionario Strong y buscamos ese numeral, vamos a encontrarnos con la palabra khil. Y ahí recalqué directamente lo que nos dice, específicamente para parto, o sea que la palabra se utiliza directamente para el parto. También fui al interlineal del hebreo al español. Es uno de los pocos interlineales del hebreo al español. Es el interlineal del Antiguo Testamento, que lo tradujo Ricardo Cerny. Y si nos vamos a este interlineal, también nos dice, o nos traduce, mejor dicho, esas palabras, como tú ves ahí en la pantalla. Fui dada a luz. Entonces vamos a recalcar nuevamente los textos controversiales. El versículo 22, la palabra poseyó es la palabra canani,
Y la palabra como tal no implica crear o engendrar, o estar un ser dentro de otro ser, sino que el significado directamente es me adquirió o me poseyó. La palabra establecida, nisakti, en el verso 23, está hablando poéticamente y no literalmente. Y la palabra engendrada, que en el hebreo es la palabra cholalti o julalti, se traduce fui engendrada, formada o dada a luz. Pero ya hemos visto que esta palabra está en forma poética y pasiva, en un sentido figurativo, dentro de un contexto poético. Y aquí me encontré con una foto que lo hizo John García. John García es uno de los más grandes antitrinitarios dentro del adventismo, y él también cree que Cristo es engendrado literalmente por el Padre, y me asombra cómo él lo traduce estas palabras. Y ahí ves en la pantalla, Jehová me poseía, y él pone la palabra poseía con su significado, pero según él, no según lo que dice el hebreo como tal, y él lo traduce como engendrado, concebido o nacido. Eternalmente tuve el principado. Esa palabra principado, él lo traduce como que Cristo es príncipe, hijo del rey. Y la palabra engendrada lo traduce como nacido, parido o dado a luz. Entonces puedo ver que John García y todos los antitrinitarios tienen que decir que Cristo es engendrado, parido, dado a luz. O sea que el Padre tuvo un parto. Y en ese parto dio a luz a Cristo Jesús allá en la eternidad. Pero eso es afirmar una blasfemia. Realmente. Solamente les faltaría decir que el Padre estaba embarazado y que dio a luz a Jesús allá en la eternidad. Solamente les faltaría decir esas palabras. Porque miren cómo lo traduce John García. Es realmente algo indignante. Pero vamos a ir directamente a las palabras en hebreo. La palabra poseía, como ya hemos mencionado, es la palabra kanani, que lo traducimos como adquirir o poseer, no concebido ni nacido. La palabra principado, nisak, lo traducimos como preeminencia, autoridad, distinción, no necesariamente a príncipe como hijo literal, porque estamos viendo que es una poesía. Y la palabra engendrada en el hebreo es cholalti o julalti, que lo traducimos como fui formada, fui engendrada o fui dada a luz. Pero no nos dice que la sabiduría empezó a existir desde ese momento, sino que fue manifestada. Y vamos a recapitular lo que estamos hablando en este estudio. La palabra engendrada en el hebreo es cholalti o julalti. Significa que Dios creó al mundo por medio de su sabiduría y que esa sabiduría estaba con Dios antes de la creación de este mundo. No que en un momento inició la sabiduría, sino que Dios siempre tenía la sabiduría. Eso nos quiere decir Proverbios el capítulo 8. Si realmente lo tomamos literal, entonces tenemos que decir que Dios no era sabio antes de ese momento, si queremos tomarlo literal. Y si tomamos literal que Cristo salió del Padre, tendríamos que negar Juan 1:1, todo Hebreos 1, Juan 8:58, Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Y ya entendiendo toda esta cuestión, vamos a ir a la explicación que da la mensajera del Señor, porque los antitrinitarios actuales toman citas de Ellen White y ellos dicen, aquí dice que la sabiduría es Cristo, entonces la sabiduría es engendrada, pero ellos no entienden que es una poesía y hacen decir a Ellen White lo que Ellen White nunca quiso decir. Y voy a poner el video de esta distorsión. Y el Hijo de Dios declara referente a sí mismo, el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras, de tiempos pasados, desde la eternidad fue establecida. Cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él y era su delicia de día en día. Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 30. Patriarcas y Profetas, página 34, 1890. La hermana White identifica la sabiduría con Cristo. El género femenino de este pasaje bíblico se debe a que la sabiduría habla como si fuera una persona. La hermana White la identifica con Cristo. Así que el testimonio que Jesucristo mismo da de sí mismo es que fue engendrado por el Padre en la eternidad antes de que todo fuese creado. Como ya hemos escuchado, Edgar Silva dice, la hermana White
identifica a la sabiduría con Cristo. Entonces Cristo da testimonio que Él es engendrado. Él lo dice así en su video, pero está engañando a la gente y peor aún, está distorsionando lo sagrado. Pero vamos a ir directamente a la explicación que nos da Ellen White en cuanto a Proverbios, el capítulo 8. Signs of the Times, el 29 de agosto de 1900, la cual titula Resistencia a la luz, el número 3. Y ahí te muestro en el periódico original, Oakland, California, August 29, 1900. Y nos dice el párrafo 14. Por medio de Salomón, Cristo declaró: el Señor me poseyó en el principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Yo fui establecida desde la eternidad, desde el principio, desde siempre que la tierra fue, cuando no había profundidades. Yo fui engendrada, cuando no había fuentes abundantes de agua. Y ahí la mensajera del Señor sigue poniendo la cita en cuestión, pero ahora me voy a ir directamente a la explicación como tal. Y voy a leer en inglés solamente la parte que resalté. In speaking of his preexistence, he assures us that never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Y nos dice en español, al hablar de su preexistencia, Cristo nos hace recordar épocas inmemoriales. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en que no estuviera en íntima comunión con el Dios eterno. Aquel cuya voz escuchaban entonces los judíos había estado con Dios, como uno que había sido criado con Él. Primeramente, la mensajera del Señor está hablando sobre Proverbios 8 y está identificándola con Cristo Jesús. Pero después de mencionar Proverbios 8, ella dice, al hablar de su preexistencia, Cristo nos hace recordar épocas inmemoriales. Nos asegura que nunca hubo un tiempo que no estuviera en íntima comunión con el Dios eterno. He assures us that never was a time. Recordemos esas palabras. Never was a time. Nunca hubo un tiempo. Pero para los antitrinitarios, sí hubo un tiempo que Cristo no estaba en íntima comunión con su Padre, porque supuestamente estaba dentro de Él. Entonces, ¿cómo puede estar dentro de Él y estar en íntima comunión? Si Cristo adentro del Padre no hablaba, no pensaba, es algo ilógico pensar que Cristo estaba dentro del Padre. Obviamente que Cristo siempre era una persona como tal y siempre estaba en íntima comunión con su Padre, siempre. Nunca hubo un momento que Cristo no existiera. Así lo entienden los antitrinitarios según la imagen que he puesto. Allá en la eternidad, en un momento el Padre dijo, quiero tener un hijo, quiero tener a mi hijo, y tuvo a su hijo, lo engendró. Y desde ese momento el Padre fue Padre y el Hijo fue Hijo. Así lo entienden los antitrinitarios. Pero la cita nos dice, nunca hubo un momento que Cristo no estuviera en íntima comunión con el Dios eterno. Nunca. Hice una ilustración. Así entendemos nosotros de acuerdo a lo que está escrito. Nunca hubo un momento que Cristo estuviera adentro del Padre. Siempre estaba con el Padre, no adentro del Padre. Entonces podemos ver que la mensajera del Señor sabía que Proverbios 8 es una alegoría porque es una metáfora, porque Salomón está escribiendo una poesía y ella lo identifica con Cristo para hablar de su preexistencia, no para hablar de su engendramiento. De esa manera entendemos los escritos de Ellen White cuando ella cita Proverbios 8. Pero ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste es que aún con toda esta explicación, muchos no lo entienden y se cierran en su idea. Eso es muy triste, queridos amigos y hermanos. Y tomo el ejemplo de Edgar Silva. Él comentó en mi video estas palabras. Son sus palabras de él, comentando al video que hice en cuanto a Proverbios 8. ¡Qué bruto! Citas a Pablo, 1 de Corintios, y el mismo Pablo dice en el capítulo 8:6. Dice Pablo que solo es Dios y el Padre. Ahora es Ellen White en 3 libros que dice que Jesús habla de sí mismo como la sabiduría. Tú mismo leíste que la sabiduría es Cristo. 1 de Corintios 1:24, que tú leíste. Realmente eres un imbécil. Y ahí se ríe. Es muy triste cómo muchos son orgullosos y se cierran en su idea. Y ya no quieren aceptar la verdad, porque según ellos están en la verdad,
pero tristemente están engañados con el vino de Babilonia. Están engañados por esa falsa enseñanza. Entonces nosotros presentemos la verdad, y aquel que quiere obedecer a la Biblia, amén. Y aquel que no quiere, entonces no podemos hacer nada por esa persona. Solamente podemos orar para que pueda aceptar la palabra de Dios. Pero así con insultos no podemos hacer nada. No podemos decir a nadie imbécil, tonto, idiota. Esas palabras no tendrían que salir de nuestros labios. Pero muy bien, así hemos terminado la sección de Proverbios 8. Ahora vamos a explicar Juan, el capítulo 8, el verso 42. Una cita también que los antitrinitarios les gusta, pero realmente no ven su contexto. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y acá hay dos cosas. Primeramente, Jesús salió de Dios y después Dios lo envió a la tierra. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Hijo engendrado de Dios, no nos estamos refiriendo a su humanidad. Nos estamos refiriendo a un tiempo antes de toda creación, donde Jesús salió del Padre, y esto es lo que los discípulos tenían que creer. En Juan 16, 27 al 32, Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Primero salió del Padre y después vino al mundo. Esta cita lo explicamos en el tema número 7 de esta serie de estudios, hablando sobre Juan el capítulo 8, el verso 42, Juan 7, 29 y Juan el capítulo 16, el verso 28. Pero no está de más poder explicarlo en este video, porque vamos a desglosar citas que no hemos visto en el anterior video. Pero voy a poner otro fragmento de otro antitrinitario que también distorsiona este texto. Juan capítulo 8, versículo 42, en la traducción Torres Amat de 1825, lo traduce de una manera muy interesante para nosotros. Hay una diferencia entre la Reina Valera Gómez o la Reina Valera del 60, en la parte donde dice, porque yo de Dios he salido. Miren cómo lo traduce Torres Amat. A lo cual les dijo Jesús, si Dios fuere vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios. Este salir de Dios, ¿qué cosa es? Es un nacer de Dios. ¿Sí? Ese salir es un nacer de Dios, y como lo expresa la inspiración, y vamos a ver también ese detalle, pues es, ¿qué cosa? Es donde se produce, ¿qué cosa? Un engendramiento. Primeramente, Cristo nunca habló de sus orígenes ontológicos. Cristo nunca dijo, yo soy el engendrado de Dios, salí en un momento de la eternidad. Eso no dice el texto bíblico. Y ahora lo vamos a explicar de acuerdo al griego. Pero antes de poder ir al griego, vamos a ir a la versión Torres Amat, porque Carlo Cabello citó esa versión Torres Amat, la cual nos dice, a lo cual les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. Y ahí dice Carlo Cabello, ya ven, aquí dice, nací de Dios. Y eso significa que Cristo es el Hijo literal del Padre porque nació de Él. Así dice este personaje. Pero ¿por qué no podemos traducirlo de esa manera? Porque la palabra nací primeramente no está en el griego koiné. Y la versión Torres Amat es una versión católica, directamente católica. La versión Torres Amat. Y aquí tengo la versión católica de la Biblia. Les voy a mostrar. Es la Vulgata Latina, la cual pude conseguir. Y busqué este pasaje de Juan, el capítulo 8, el verso 42, en la Vulgata Latina. Y voy a leer para que ustedes puedan comprender cómo lo traduce esta versión. Juan 8:42. A lo cual les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios, que no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. Como les mencionaba, la versión Torres Amat es una traducción directamente de la Vulgata Latina.
Y no me sorprende porque el mismo Catecismo Católico te dice que Cristo es engendrado y que el Espíritu Santo procede del Padre y procede también del Hijo. Por eso no me sorprende que lo tradujeran de esa manera. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos traducirlo? Para ello tenemos que ir al griego como tal. Y vamos a ir al griego. Según el interlineal Kalogos, podemos ver ahí en la pantalla, la palabra ek es tan esencial para entender Juan 8:42. Y la palabra ek significa procedente de. Vamos a citar todo el fragmento como tal. La palabra por qué es la palabra gar en griego. Y la palabra procedente de es la palabra ek. Y la palabra el es la palabra ho. La palabra Dios es la palabra theos. Y la palabra salí o partí es exerhomai. Entonces la traducción del griego al español más cercana sería porque procedente de él, Dios, salí. Esa palabra ek es tan importante porque esa palabra ek es una preposición, indica un origen o procedencia o una fuente. Se usa para expresar que alguien o algo proviene de un lugar, causa o persona. O sea, la palabra ek denota el punto de partida de donde la persona sale. Y Cristo salió del lado del Padre, no salió de él. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a ir a Juan, el capítulo 7, el verso 29. Tenemos que corroborar con las demás citas bíblicas. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Juan 7:29. Vamos a citar los fragmentos como tal. La palabra para en griego que está en Juan 7:29 se traduce como al lado de. La palabra autos se traduce como él o él mismo. Y la palabra eimi se traduce como ser o yo existo. Y según el griego, la manera correcta de la traducción más cercana sería de la siguiente forma. Pero yo le conozco porque del lado de él mismo yo existo y él me envió. La palabra para en español lo traducimos como al lado de. Entonces Cristo no está diciendo que procede del Padre, está diciendo que estaba al lado del Padre. Entonces Juan 8:42 nos dice que Cristo sale del Padre, pero no sale de su cuerpo, no sale de él, sale del lado del Padre. Según estas dos citas podemos entender esta cuestión para no malinterpretar la palabra de Dios, porque muy bien nos dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan no dice en el principio el verbo estaba dentro del Padre, y dentro del Padre él existe, o él nace. No dice eso Juan 1:1. Por eso no podemos nosotros agarrar un texto y sacar una doctrina de ese texto, sino que tenemos que ver el texto y ver si no se contradice con los demás textos. Eso es hacer una exégesis del versículo. ¿Qué quiere decir exégesis? Poder sacar su conclusión del texto de acuerdo a su contexto. Pero ¿qué es hacer una eisegesis? Que es muy distinto. Los antitrinitarios hacen una eisegesis, no una exégesis. Ellos hacen decir al versículo lo que ellos creen, no lo que el versículo dice. Por eso están tan perdidos en la doctrina. Pero ahora vamos a ir a otro texto para poder entender Juan el capítulo 8, el verso 42. Juan el capítulo 13, el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Según este texto podemos entender Juan 8:42. Cuando Cristo está hablando sobre que salió del Padre, no está diciendo que sale de él, literalmente, sino que está diciendo que el Padre lo envió, porque según el Padre, él vino a esta tierra a cumplir su mandato, a cumplir el plan de redención, a morir por la raza humana. Está hablando sobre su comisión y su misión en la tierra. Cristo no está hablando de sus orígenes ontológicos. Y la palabra que aparece en griego es la palabra apouteo. Y apouteo nos denota un punto de origen de comisión, no punto de origen ontológico. Y según ese punto de origen de comisión, Cristo se refirió a que el Padre lo envió a esta tierra y que después Cristo volvería
al Padre. Lo mismo nos dice Juan, el capítulo 16, el verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. La palabra salí es la palabra exergomai. La palabra ek se traduce como procedente de. La palabra el es la palabra hou. Y la palabra Padre es la palabra patros. Salí del Padre. Jesús procede del Padre con autoridad y misión divina. No nació literalmente de Él en algún momento en la eternidad. Cristo está hablando de su misión aquí en la tierra, que el Padre lo había enviado. Por eso sale del Padre. De esa manera lo entendemos. Si queremos entenderlo como ellos lo entienden, entonces tendríamos que entender que ahora, en estos momentos, Cristo está adentro del Padre. Porque si sale del Padre literalmente, entonces tiene que estar ahora dentro del Padre. Eso nos dice la cita de Juan 13:3, y que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, iba otra vez dentro de Él. Así lo entenderíamos si tuviéramos una mente antitrinitaria. Pero yo quisiera preguntar a todos los antitrinitarios actuales si ellos creen que ahora, en estos momentos, Cristo está dentro del Padre. Y yo sé que todos me van a responder, no, ¿cómo crees que Cristo ahora puede estar dentro del Padre? Él es sumo sacerdote y es una persona. Así me pueden responder. Pero según el texto que estamos leyendo, ellos tienen que afirmar que ahora, en estos momentos, Cristo está dentro del Padre. Y si lo aseguran, entonces sería una blasfemia como tal. ¿Cómo Cristo puede estar ministrando como sumo sacerdote dentro del Padre? Es algo ilógico. Pero de esa manera entendemos que el texto nos habla de misión, de autoridad divina. No nos está hablando de engendramiento literal. Ahora voy a poner Juan 17:8 para que podamos comprender cómo Emanuel Vallejos sigue distorsionando la palabra de Dios. Otro texto que lo menciona es Juan 17, del 7 al 8, cuando Jesús ora a su Padre, que dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Tan importante era esto que Jesús lo remarca como algo que ellos creyeron, como algo que ellos aceptaron. Ustedes creyeron que salí de Dios. Y cuando le habla al Padre, ellos creyeron que yo salí de ti. En otras palabras, ellos aceptaron que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, que básicamente era lo que había que creer para ser salvo. Ahora, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Los discípulos no tenían que creer que Cristo era engendrado literal, porque Cristo no les habló diciendo yo soy el engendrado y el Padre me concibió. Cristo nunca enseñó esas palabras cuando Él estaba aquí en la tierra. Muy bien estamos viendo que este salí de ti, obviamente que es de la misión que Él cumplió aquí en la tierra. Los discípulos tenían que aceptar esa misión, tenían que aceptarlo como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, como el encarnado, como nos dice Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora si nos vamos al griego, ahí nos explica claramente Juan 17:8. Literalmente ahí aparece la palabra para, la cual se traduce en el español al lado de ti. Entonces nuevamente vamos a recalcar esa frase. La palabra para significa al lado de. La palabra su en griego es la palabra ti. Y la palabra salí o partí es la palabra exergomai. La traducción más cercana al español sería, pero yo le conozco. Conocieron verdaderamente que al lado de ti salí. Siempre recordemos, al lado de, no dentro de, sino al lado de. Siempre recordemos estas dos palabras. La palabra ek, que denota el punto de donde Cristo salió, y la palabra para, que es el punto donde Cristo salió, que sería al lado del Padre.
Y estas citas que hemos mencionado, como Juan 7:29, Juan 8:42, Juan el capítulo 13, el verso 3, Juan el capítulo 16, el verso 28 y Juan el capítulo 17, el verso 8, nos habla de la comisión de Cristo Jesús. No nos habla de su engendramiento literal. Siempre recordemos esas citas que estén en nuestra mente para poder defender la verdadera deidad. Ahora vamos a ir a la explicación de Hebreos, el capítulo 1, el verso 5. Esta cita también lo hemos explicado en el tema número 8 de esta serie de estudios, la cual titula Cristo no fue engendrado por el Padre literalmente, no te engañes. Y también lo hemos explicado en el tema número 9, hablando más a su detalle, Salmos el capítulo 2, el verso 7. Pero ahora vamos a explicarlo en su resumen, porque también está dentro de las citas tergiversadas por los antitrinitarios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y en los versículos 5 y 6 que acabamos de leer de Hebreos capítulo 1, mis hermanos, aquí encontramos la diferencia que Dios mismo hace entre lo que es un ser creado y un ser engendrado. No debería haber confusión entre lo que es creado y lo que es engendrado, porque la inspiración hace la separación. Pero su hijo es engendrado. Yo te engendré hoy. A mi hijo le puedo decir, yo te engendré hoy. Pero a los ángeles y a todos nosotros, el Señor nos dice, ¿qué cosa? ¿A quién de ustedes le llamé mi hijo? Yo solamente dije mi hijo es aquel que engendré. Tristemente, todos los antitrinitarios actuales utilizan Hebreos 1:5 en el contexto en el cielo, antes de la fundación del mundo, o antes cuando Dios pueda crear al hombre. Lo utilizan en ese contexto. Pero Hebreos 1:5 no se utiliza en ese contexto, se utiliza en la entronización de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo todos los antitrinitarios? Porque he escuchado a todos los más conocidos y todos dicen lo mismo, así también como este predicador. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? También lo dice Proverbios 8, habla de la sabiduría y dice que fue engendrada. También nos lo dice Miqueas 5, que es las salidas del hijo son desde el principio. Bueno, es un video corto, la cual hemos visto de Frederick Altimiras. Y él obviamente utiliza Hebreos 1:5, Proverbios 8 y Miqueas 5:2 para decir, eso sucede allá en el cielo. Pero Hebreos 1:5 no sucede allá en el cielo como tal, antes de la fundación del mundo o antes que Dios cree al hombre. Sucede después que Cristo murió y resucitó, pero especialmente nos habla en su resurrección y lo vamos a corroborar con la Biblia. Pero primeramente vamos a Hebreos el capítulo 1, el verso 5 para poder ver el contexto. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mí, hijo. Claramente, el apóstol Pablo se está refiriendo a la cita de Salmos, el capítulo 2, el verso 6 y el verso 7. Vamos a ir al Antiguo Testamento para poder ver que este salmo es un salmo mesiánico que escribió el salmista David. El verso 6 nos dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Recordemos que antiguamente los reyes de Israel eran elegidos para poder gobernar a todo el pueblo. Y cada vez que había una coronación, Dios los escogía como sus hijos. Y Dios mismo ponía el decreto. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este pasaje directamente se aplica al rey David, se aplica directamente también a Salomón y se aplica a todo el linaje davídico. Esas palabras, yo te engendré hoy, no era pues literalmente que el Padre engendraba a David y a los reyes de Israel, sino que Dios le decía al rey, yo te engendré hoy porque era un engendramiento por decreto, un engendramiento de coronación. Y el apóstol Pablo está utilizando la misma cita porque esta cita también se aplica a Cristo Jesús. Por eso se llama un salmo mesiánico que tiene aplicación para los reyes de Israel y también para Cristo Jesús.
Pero para poder entender en cuanto a Cristo Jesús directamente, tenemos que ir al sermón del apóstol Pablo en el libro de Hechos, el capítulo 13, el verso 33, para poder comprender, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿cuándo se cumple mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cuando Cristo resucita de los muertos, cuando Cristo vence a la muerte y vence al pecado, como nos dice Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo venció al pecado y a la muerte para siempre con su resurrección. Por eso el Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ese engendramiento es por decreto, no un engendramiento literal que Cristo sale del Padre allá en la eternidad. Pero estos hombres distorsionan totalmente la palabra del Señor. Y muchos se preguntarán, ¿por qué les pongo en griego las palabras? Porque en griego podemos comprender más a su detalle las palabras como tal, según a los interlineales, porque nosotros tristemente no sabemos griego, o tal vez alguien que esté escuchando este video sí sabe griego, pero la mayoría de los que hablamos español no sabemos griego como tal. Y les quiero explicar esta cuestión. Cuando yo estaba explicando este tema, una persona me comentó, el apóstol Pablo en Hebreos 1:5 se refiere a dos ocasiones que Cristo fue engendrado. Una vez allá en el cielo, cuando el Padre lo engendró, y otra vez en su entronización. Y ahí te recalco la palabra, yo te engendré hoy, y otra vez. Y él tomaba esa palabra y otra vez para decir que dos veces ha sido engendrado. Pero la palabra otra vez en el griego es kaipalin, la cual se traduce y además, y también, y de nuevo. El apóstol Pablo no está diciendo que Cristo fue engendrado una vez allá cuando ha sido concebido, supuestamente, y en su entronización. No nos dice eso la palabra del Señor. La palabra kaipalin en griego nos denota que el apóstol Pablo está comentando, diciendo y además, y también, o sea que está contando la historia. Así entendemos esta cita de Hebreos 1:5. Yo te engendré hoy. Ese engendramiento por decreto, un engendramiento de entronización, coronado como rey, porque en Hebreos 1:8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Imagínense cuán abarcante es esta cita de Hebreos 1:5, pero no se refiere a un engendramiento literal. Pero ahora también voy a mostrarles otra tergiversación de estos hombres, de acuerdo con Hebreos el capítulo 1. Vamos a escuchar. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué dice de su Hijo? También le llama Dios. ¿Por qué? Porque es su Hijo y tiene su misma naturaleza, la de naturaleza divina del Padre, esta naturaleza eterna, esta vida eterna e inmortal. ¿Por qué? Porque lo hereda todo del Padre, lo dice Hebreos también, y todo es todo. Estos hombres dicen que Cristo hereda todo, y todo es todo, o sea que también hereda esa vida al ser engendrado. Así lo explican estos hombres. Pero vamos a entender que no es así. Vamos a ir a Hebreos el capítulo 1, el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No está hablando que el Padre le heredó todo en el sentido que también le heredó esa vida y que Cristo es Dios por herencia. No, porque muy bien nos habla el contexto. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando cuando Cristo asciende al Padre, cuando estaba 10 días allá en la entronización y después fue derramado la lluvia temprana, el Pentecostés. Y ahí inicia Cristo con su obra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso dice, a quien constituyó heredero de todo, en
ese sentido. No habla que Cristo fue engendrado y que el Padre también le heredó esa vida al ser engendrado. Porque si fuera así, entonces Cristo no sería Dios en toda su plenitud de la deidad. También dice en Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el verso 5, la cual ya hemos explicado. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cristo no es Dios por herencia, como lo dicen los antitrinitarios. Cristo es Dios en toda la plenitud de la deidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos dice Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Y el apóstol Pablo escribe en el Romanos, el capítulo 9, el verso 5. Dios sobre todas las cosas, hablando sobre Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo puede ser Dios por herencia? ¿Cómo puede recibir esa heredad divina? Si fuera así, Cristo obviamente sería un Dios menor. Estos hombres ponen a Cristo como un Dios menor, pero Cristo es igual al Padre. Y vamos a ver que ellos mismos se contradicen. Este video se subió al canal de Alexis Bosch, La Verdad Ilustrada. Ahí está hablando Alexis Bosch, Frederick Altimiras y Carlos Arias. Y miren lo que dice Frederick Altimiras. Porque por ser hijo tiene su misma naturaleza y el Padre le da su misma vida. Una vida que, cuidado, alguien es derivada. No. Es esta vida original. La vida eterna, la vida inmortal es la que tienen el Padre y el Hijo. Es esta naturaleza divina que comparten, ¿no? Bueno, que comparte, mejor dicho, que cada uno tiene en su cuerpo, ¿no? Porque si entramos en compartir, quizá entraríamos en catolicismo, ¿no? Una misma sustancia y ahí conviven. Hemos escuchado lo que dice este hombre. Primeramente él dijo, Cristo es engendrado. Él recibió la vida del Padre, pero después dice, Él tiene vida original y no es derivado. Él mismo se contradice. No puede primeramente decir que el Padre le dio esa vida porque lo heredó todo y después decir, Cristo tiene vida original. ¿Qué entendemos por la palabra original? Que no es una copia, que realmente es original, que no proviene ni deriva de otra. Este hombre se contradice con sus palabras y el mismo espíritu de profecía desenmascara su falsa doctrina. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida, 1 Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? La mensajera del Señor creía que Cristo tiene vida original, que no proviene ni deriva de otra, que es autoexistente. Eso nos dice el deseado de todas las gentes. Pero estos hombres se contradicen entre sí. Y al contradecirse podemos ver que es totalmente una confusión total. Ahora vamos a entrar a otra cita para poder explicarlo de acuerdo a su contexto. Primeramente, hemos visto Proverbios el capítulo 8 de acuerdo a su contexto. Después Juan el capítulo 8, el verso 42. Y todas esas citas que nos hablan que Cristo salió del Padre, pero que estaba hablando de su misión. Y también hemos visto la cita de Hebreos el capítulo 1, el verso 5. Después Hebreos 1:2. Y ahora vamos a ver 1 Juan el capítulo 5, el verso 1. Pero no acaban de aceptar que es hijo literal, ¿verdad? Porque ahí hay una doctrina que no cuadra, ¿verdad? Como puede ser hijo literal. Lo que no entienden básicamente, o no quieren aceptar muchos, es que fue engendrado por el Padre, ¿no? Que tiene un origen. Ya que estamos leyendo las primeras cartas las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, 5:1, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí nos lo está dejando bien claro, ¿verdad? El tema del engendramiento es algo que no se acaba de aceptar, aunque es clara la Biblia. Sí, es claro la Biblia hablando sobre la eternidad de nuestro Salvador. Es claro totalmente la palabra de Dios, pero no habla en ningún lugar que Él fue engendrado, literalmente. Pero ellos citan 1 Juan 5:1. Y ahora vamos a ir a 1 Juan
el capítulo 5, el verso 1, para poder ver en su contexto. Y nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Carlos Arias explica que esta palabra, o estas palabras, o esta frase, y todo aquel que ama al que engendró, se refiere a Cristo Jesús, o sea que el Padre es quien lo engendró. Esa es su explicación. Pero esta cita no está hablando de Cristo en este fragmento. Vamos a analizarlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o sea, experimenta el nuevo nacimiento, experimenta la verdadera conversión. En Juan el capítulo 3, Cristo le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Está hablando en ese contexto. Ahora expliquemos lo demás. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién nos engendra? Obviamente Dios. Dios nos engendra, y eso se encuentra en Juan el capítulo 1, el verso 13, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos quienes aceptaron a Cristo Jesús son engendrados, pero no son engendrados literalmente del Padre, sino son engendrados espiritualmente. Entonces, ¿cómo entendemos la cita? Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, está hablando del prójimo, está hablando de aquellos quienes debemos amar, o sea, nuestro prójimo. ¿Y cómo lo sabemos? Tenemos que leer el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Recordemos que la ley de Dios se basa en amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, el contexto nos habla del prójimo, no nos habla que Cristo ha sido engendrado, habla de un engendramiento espiritual en este pasaje, no de un engendramiento literal, y no está hablando de Cristo, está hablando del prójimo. Y ahora vamos a ver otra cita que ellos distorsionan, más bien la frase de Juan, el capítulo 1, el verso 1, que ellos lo malinterpretan. Y por lo tanto aquí cuando leemos en el principio era el verbo, en cambio aquí decimos no, este principio es eternidad. Sí, es eternidad a los ojos humanos, pero obviamente hay un principio, hay un punto de partida en el que Cristo es engendrado del Padre, sale del Padre. El principio es cuando empezó a crear la primera cosa, porque la tierra no es la primera cosa que creó. Sí, obviamente, y este principio es eso. Según estos hombres, Juan 1.1 no nos habla de una eternidad de Cristo, sino que sí o sí Cristo ha sido engendrado por el Padre. Pero tenemos que analizar Juan 1.1. Vamos a Juan 1.1 y nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra era se repite 3 veces en Juan 1.1, y ahí puse en el griego para que podamos comprender. Y esa palabra era, la cual vemos en la pantalla, que parece una ñ y una v, es la palabra en, la cual nosotros leemos en nuestras Biblias como era. Y esa palabra era significa existencia continua en el pasado sin un punto de inicio. La misma palabra de Dios nos dice que Cristo no tuvo un inicio, porque esa palabra era, que se repite 3 veces en Juan 1.1, denota eternidad sin principio. La misma palabra en griego. Y ahí les muestro la prueba. En el griego hay 4 tiempos verbales: imperfecto, aoristo, perfecto y perfecto pasivo. Y para Juan 1.1 se utiliza el tiempo verbal imperfecto, la palabra era, que significa existencia continua en el pasado, sin un punto de inicio. Ahora, en el tiempo verbal aoristo se utiliza en Juan 1.14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo llegó a ser carne, se hizo carne, pero Cristo nunca llegó a ser Dios, siempre fue Dios. Y el tiempo verbal perfecto se utiliza en Juan 19.30, cuando Cristo dijo, consumado es. Y el perfecto pasivo se utiliza en Apocalipsis 4.11, cuando dice la palabra de Dios, tú has creado todas las cosas. Y el apóstol Juan utiliza el tiempo verbal imperfecto, la cual nos dice que nunca hubo un momento que Cristo no existiera.
porque la misma palabra denota existencia continua en el pasado, sin un punto de partida. Y esa misma explicación también lo da la mensajera del Señor. Vamos a ir a la Review and Herald el 5 de abril de 1906, la palabra hecha carne. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito por siempre, jamás. Y aquí la hermana White está hablando en el contexto de Juan, el capítulo 1, el verso 1. ¿Qué entendemos por estas palabras? Cristo era Dios esencialmente en el sentido más elevado. O sea, está poniendo a Cristo en igualdad con el Padre. No era inferior, era igual. Pero tristemente estos hombres antitrinitarios lo ponen menor al Padre porque es engendrado del Padre. Un igual al Padre no es engendrado por Él, sino que es autoexistente, así como lo es el Padre también. Y ahora vamos a seguir escuchando lo que dice Carlo Cabello. Cristo nunca declaró yo soy Dios. Eso es un detalle muy crucial. Cristo nunca declaró acerca de sí mismo que Él era Dios. Nunca lo hizo. Él declaró todo el tiempo que Él es el Hijo de Dios. Cristo nunca declaró que Él era Dios. Esa frase lo utilizan todos los antitrinitarios actuales. Y al hacer eso ellos están diciendo que Cristo no es Dios así como el Padre. Y es una pena cómo ellos tristemente han distorsionado el Evangelio. Pero hay una razón por la cual Cristo no declaró explícitamente que Él era Dios. Porque lo hubieran apedreado. Si diciendo que Él era Hijo de Dios, querían apedrearlo, imagínense cómo los judíos iban a interpretar que Cristo es Dios. Directamente lo hubieran apedreado en el acto. Por eso Cristo ha sido sabio al poder utilizar sus palabras. Si bien Él nunca declaró yo soy Dios así con esas palabras exactas, sí declaró que era Dios, pero con otras palabras. Vamos a ir a Juan, el capítulo 8, el verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Por qué le dijeron esas palabras los judíos? Porque Cristo mencionó, Abraham se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó. En ese contexto los judíos le preguntaron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Cristo respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Y recordemos que esa frase, yo soy, lo utilizó Jehová en el Antiguo Testamento al llamar a Moisés y al decir a Moisés que ese nombre él diría para referenciar al Dios eterno. Y recordemos que Cristo estaba hablando con Moisés en la zarza ardiente. Entonces Cristo es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y eso lo hemos hablado en el tema número 11 de esta serie de estudios. Entonces Cristo sí declaró con estas palabras que era Dios. Y también en Juan el capítulo 10, el verso 30, Él dijo que era uno con su Padre. Vamos a leer desde el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Cristo declaró que era uno con su Padre. Entonces, Cristo aquí en la tierra dijo que era igual al Padre. Y uno igual al Padre es igual a Dios directamente. Y los judíos quisieron apedrearle. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el apóstol Juan. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y después que Cristo resucitó, Tomás le dijo, Dios mío. Vamos a Juan, el capítulo 20, el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí podemos ver que Tomás lo llama Dios. Y Cristo no le responde diciendo, Tomás, yo no soy Dios, solamente mi Padre es Dios. Entonces solamente tienes que llamar a mi Padre Dios, porque yo no lo soy. Cristo no le corrigió a Tomás, sino que Cristo aceptó las palabras de su discípulo amado. Y el espíritu de profecía es más claro aún.
Vamos a Cartas y Manuscritos, el volumen 10 del año 1895, la carta 119. También se encuentra en el matinal, a fin de conocerle, la página 14, el párrafo 3. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado y el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como la que vemos nosotros, las cosas que suceden diariamente. Recordemos que ese nombre yo soy significa presencia eterna y Cristo es yo soy. Entonces Cristo no puede ser engendrado del Padre. Pero tristemente Edgar Silva lo distorsiona totalmente. Él dice que Cristo es yo soy, pero dice que es engendrado. Vamos a escuchar. Juan 8. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Cristo es el gran yo soy, porque es el Hijo engendrado de Dios. No, Cristo no es el gran yo soy porque es el Hijo engendrado de Dios. Cristo es el gran yo soy porque Él es el eterno Jehová, así también como lo es el Padre. Por eso Cristo es el gran yo soy, porque no ha sido engendrado, porque el yo soy significa presencia eterna. Tristemente Edgar Silva lo tergiversa totalmente esta cita bíblica, así como lo hacen todos los antitrinitarios actuales. Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está hablando Jehová, identificándose como el único Dios verdadero. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Obviamente se refiere al Padre, pero también se refiere a Cristo Jesús, que no tiene un principio como tal, porque Él es el principio y no tiene final. Cristo es el alfa y el omega. Entonces Cristo no es el yo soy porque es el Hijo engendrado. No. Aquí muy bien te explica Isaías 44:6, que Cristo es el único Dios verdadero, así como lo es el Padre, y así también como lo es el Espíritu Santo. En eso se basa lo que es la divinidad eterna de las tres personas, en comprender el Evangelio en su plenitud, porque los tres participaron en la obra del plan de redención. Y la mensajera del Señor es tan clara en cuanto a este aspecto, que también lo hemos leído esta cita ya más de una vez, y lo vamos a seguir leyendo, que se encuentra en la Desires of the Ages, en el deseado de todas las gentes, la página 469, el párrafo 5. El silencio cayó sobre la vasta asamblea. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Él se había anunciado como el ser autoexistente, aquel que había sido prometido a Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 claramente dice autoexistente. Cuando Cristo pronunció antes que Abraham fuese, yo soy, estaba pronunciándose como el no engendrado, el no creado, el que tiene existencia propia y el que tiene vida original. Y también lo menciona la Sign of the Times, el 29 de agosto de 1900, la misma cita que hemos leído para explicar Proverbios el capítulo 8. Y nos dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. El mensaje que dio a Moisés para que lo diera a los hijos de Israel fue, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahí muy bien en inglés dice, Christ is the preexistent, self-existent Son of God. Cristo es el preexistente y el autoexistente Hijo de Dios. Y no es hijo literal. Aquí muy bien estamos viendo que no dice Cristo salió del Padre, por eso es autoexistente. Así lo interpretarían los antitrinitarios. Pero aquí muy bien dice autoexistente y solamente Dios puede ser autoexistente. Y lo más triste es que la doctrina que Cristo es engendrado y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo es una doctrina católica. Así como lo hemos leído esta cita en el tema anterior, hablando sobre la cita más controversial del engendramiento de Cristo, lo vamos a leer ahora. El tema de la Trinidad católica
en toda su historia lo vamos a estudiar si así el Señor lo permite. Pero ahora solamente quiero leer el extracto del Catecismo Católico, la cual nos dice: son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Ahí muy bien nos dice el Catecismo Católico. Son distintos entre sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La unidad divina es trina. La doctrina de que Cristo es engendrado no es bíblica, porque Cristo no tiene un origen. Cristo es autoexistente. Eso lo dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero lo más triste es que estos hombres ya han tomado una posición del vino de Babilonia al predicar de un engendramiento literal de Cristo, de un comienzo que Él tuvo allá en la eternidad. Y es una pena cómo se han desviado de la verdadera deidad. Y lo más triste es que están predicando en sus canales de YouTube, están predicando donde los invitan esta falsa doctrina, donde a ellos los invitan, predican esta falsedad. Eso es lo más triste, queridos amigos y hermanos. Y los hermanos que no estudian dicen amén a sus predicaciones, sin ver el contexto, sin estudiar por su propia cuenta. Solamente les creen ciegamente a estos hombres que están distorsionando la palabra de Dios. Pero la Biblia es clara al hablar sobre la eternidad de Cristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí la palabra eterno es la misma palabra que se utiliza en Salmos el capítulo 90, el verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esa palabra siglo es la palabra eternidad. Y esa palabra claramente indica eternidad, sin principio ni fin. Y obviamente esta cita se refiere a la deidad en tres personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con esta cita hemos terminado el estudio del día de hoy. Va a haber una segunda parte, si así el Señor lo permite, para poder aclarar todos estos puntos y así que no haya dudas en cuanto a la eternidad de Cristo. Espero que este estudio nos haya ayudado a todos nosotros para que podamos predicar la eternidad de Cristo y también predicar que Cristo es eterno. Porque si no lo hacemos, entonces estamos atacando no solamente a su eternidad, estamos atacando la ley de Dios. Muy bien, lo hemos visto al principio. Predicar de un engendramiento literal es atacar la ley de Dios, el evangelio, el plan de redención, la justificación por la fe, en sí todo lo que tiene que ver con los pilares fundamentales de la fe adventista. Por eso es peligroso poder adoptar esa doctrina antitrinitaria, porque si lo hacemos ya estamos del lado del enemigo. Por eso es importante estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Antes de poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Realmente hemos visto cómo el diablo ha cegado las mentes de aquellos hombres que distorsionan tus sagradas escrituras. Pero te pedimos que podamos afianzarnos en un escrito está, y así defender la eternidad de Cristo, defender la verdadera deidad que hoy está siendo pisoteada por muchos hombres y mujeres que realmente están distorsionando tus santas escrituras. Te pedimos que nos des más entendimiento y sabiduría y que el Espíritu Santo realmente pueda habitar en nosotros y así poder predicar tu palabra. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que está escuchando este video, siempre puedas darle el entendimiento y la sabiduría correcta. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén.